Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Voy a empezar con la exposición de mi monografía, que tiene como tema vías procedimentales y oralidad civil en el Perú. Para empezar, en el derecho procesal civil peruano, el Estado ofrece a los ciudadanos diferentes vías para resolver situaciones jurídicas que requieren la intervención de un juez. Estas vías se dividen fundamentalmente en dos grandes universos paralelos, según su naturaleza de pretensión, que son los procesos contenciosos y los procesos no contenciosos. La línea que separa ambos mundos es la presencia o ausencia de un conflicto de interés. Por un lado, los procesos contenciosos son escenarios de cognición propiamente dicha. Existe una litis, eh, una disputa real entre dos partes opuestas, en este caso el demandante y el demandado, donde el juez debe evaluar las pruebas, dar la razón a uno y resolver la controversia. em, de forma definitiva. Por otro lado, los procesos no contenciosos responden a lo que la doctrina llama jurisdicción voluntaria. Ellos no hay una pelea, no hay un demandado propiamente dicho, sino un peticionario. El ciudadano en este caso acude ante un juez eh, para vencer a un rival, sino para eliminar la incertidumbre jurídica, dar validez legal a un acto o proteger un derecho de ley que le exige que pase por un filtro judicial, como podría ser cuando ocurre una rectificación de partida, una asociación intestada o la declaración de unión de hecho. Comprender en este caso la diferencia de los plazos y dinámicas de ambas instituciones es fundamental, ya que sobre eso se constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales el Código Procesal Civil peruano garantiza la paz social en justicia y la seguridad jurídica del país. Bases constitucionales. En este caso, la teoría general del proceso cognitivo y la etapa postulatoria, pues nos habla de que la constitucionalización del proceso es el fenómeno jurídico por el cual las garantías fundamentales de la justicia dejan ser meras normas técnicas de los códigos procesales para convertirse en mandatos constitucionales directos. Eso significa que el proceso ya no es solamente un mecanismo formal para aplicar la ley, sino un instrumento al servicio de los derechos humanos. Toda la Constitución impone como norma suprema que dicta cómo se debe juzgar. Dentro de este proceso de transformación, la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso emergen como los dos pilares fundamentales e interconectados para garantizar una justicia justa. Como primer punto, la tutela jurisdiccional efectiva representa el derecho de acceso a la justicia. Es la garantía que tiene toda persona para acudir ante los tribunales para solicitar la protección de sus derechos e intereses legítimos y se compone de los tres momentos críticos: acceso a la justicia, la obtención de una resolución formada en derecho y la efectividad de la sentencia. Por su parte, el debido proceso es el escudo protector que regula el camino una vez que ya se haya ingresado al sistema judicial. Es cualquier procedimiento civil, penal, administrativo para asegurar que las partes litiguen en igualdad de condiciones, igualdad de armas. Sus manifestaciones principales incluyen el derecho de defensa y contradicción, el juez natural e imparcial, la motivación de resoluciones, un proceso sin dilataciones indebidas. Siguiente punto: presupuestos y condiciones en las postulaciones del proceso. En el derecho procesal civil, la postulación del proceso es la etapa inicial donde las partes presentan sus pretensiones y defensas ante el juez para que el magistrado pueda emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto. La demanda debe superar un filtro de admisibilidad y procedibilidad. Este filtro está compuesto por dos grandes pilares conceptuales que son los presupuestos procesales y y las condiciones de acción, que esos vendrían a ser los requisitos para que el juez pueda resolver sobre el conflicto el de fondo. Como primer punto, los presupuestos procesales son los requisitos formales indispensables para la exigencia jurídica de una relación jurídica procesal válida. Si falta alguno, el proceso es viciado desde su nacimiento. El juez
los evalúa de oficio al calificar la demanda. Se divide tradicionalmente en tres elementos, que son competencia del juez, capacidad procesal de las partes, requisitos del demanda. Efectos de su ausencia, si el juez claro, si el juez detecta que falta un presupuesto presupuestal procesal al calificar la demanda, lo declara inadmisible, es decir, concede un plazo para subsanar. De otra manera, improcedente si el defecto es insubsanable, como la incompetencia por razón de materia. En la condición de acción nos habla que son las categorías jurídicas procesales que permiten al juez expedir una sentencia de mérito, es decir, pronunciarse sobre si la demanda es fundada o infundada, no determinar si el demandante va a ganar el juicio o no en este caso, sino el juez tiene el derecho y la obligación de decidir quién tiene la razón como tal. En la doctrina y jurisprudencia peruana se reconoce principalmente dos: interés para obrar, que es el estado de necesidad de tutela jurisdiccional. El demandante debe demostrar que ha agotado las vías previas o alternativas para solucionar su conflicto, y legitimidad para obrar. Es la correlación e identidad que debe existir entre los sujetos que integran la relación jurídica material y los que integran la relación jurídica procesal. Significa que quien demanda debe ser el titular del derecho reclamado y el demandado debe ser el obligado a cumplirlo. En este caso tenemos un cuadro donde presentamos las diferencias de los presupuestos y condiciones dependiendo de su criterio. En cuanto al objetivo, validar formal de la relación procesal, y en condiciones permite el pronunciamiento de fondo. Elementos: competencia, capacidad, requisitos, en condición de acción, interés y legitimidad para obrar. En examen, filtro de admisibilidad inicial, calificación, saneamiento y sentencia. Defensa: excepciones dependiendo incompetencia, y en condiciones excepciones falta de legitimidad para obrar. Instituciones de la postulación. La etapa postulatoria es la fase donde se fijan los términos de debate. Las instituciones que la configuran son la demanda, articulada en el Código Civil en número 424-425, que es el acto formal de iniciación procesal donde el actor ejercita el derecho de acción y materializa sus pretensiones. La contestación de la demanda, lo encontramos en el artículo 442 del Código Civil, que es el acto de resistencia del demandado. El legislador le exige una carga procesal estricta, debe pronunciarse de manera expresa sobre cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El uso de la respuesta evasiva o el silencio genera la presunción relativa de la veracidad respecto a los hechos afirmados por el demandante. Pensión. La reconvención la encontramos en el artículo 445 del Código Procesal Civil, que es la manifestación del principio de economía procesal, donde el demandado aprovecha este espacio procesal abierto en su contra para interponer una demanda propia contra el actor primigenio, requiriendo de manera obligatoria que la pretensión reconvencional sea conexa con la relación jurídica invocada en la demanda principal y que el juez sea competente de la materia. En cuanto a los procesos de conocimiento, que es la primera vía, la vía plenaria ordinaria, este nos habla que el derecho civil peruano, em, por excelencia, tiene el proceso de conocimiento, el cual se le denomina plenaria ordinaria porque en ella se debaten asuntos de gran complejidad. No existe limitación en los medios probatorios, y las pretensiones requieren de un análisis exhaustivo. Está regulada principalmente a partir del artículo 475 del Código Procesal Civil. Estructura de este procedimiento y plazos son críticos. En cuanto a su estructura procedimental, cuenta con las siguientes fases. La primera fase es la postulatoria, donde se presenta es la presentación de la demanda, calificación, contestación y excepciones. La fase del saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorios. Y por último, la fase probatoria y decisoria, que contempla la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.
En cuanto a los plazos críticos, en esta vía son los más amplios del ordenamiento civil, procesal civil, que son estrictamente perentorios. Vencido el plazo, se pierde el derecho a realizar, de acuerdo con el artículo 478 del Código Procesal Civil, los plazos son aplicables consecuentemente de lo siguiente. Acto procesal, contestar demanda 30 días, demandando de naturaleza perentorio. Imponer excepciones 10 días, defensa de forma. Subsanar efectos 10 días, admisibilidad. Apelación de sentencia 10 días, impugnación. En cuanto, en cuanto al análisis de la materia, de las materias, sustentada en el artículo 219 del Código Procesal Civil, es la materia paradigmática del proceso de conocimientos debido a que busca privar a efectos jurídicos a un acto que nació con un vicio estructural eh, insubsanable. El análisis académico en este caso demuestra que la nulidad del acto jurídico exige un debate probatorio complejo, dado que muchas veces los vicios de voluntad o el fin ilícito se configuran de manera clandestina. El demandante debe recurrir a la prueba indicada, indiciaria, manteniendo la posición por parte, para destruir la presunción de su validez del acto. La prescripción adquisitiva o de dominio, aunque puede permitirse la vía abreviada dependiendo de de la cuantía, cuando el inmueble carece de valoración fiscal clara, está inscrito a nombre de múltiples copropietarios, exige litigios previos sobre el bien, se reconvierte o interpone en la vía de conocimiento. El núcleo dogmático de la usurpación civil radica al probar la coexistencia de cuatro elementos durante el plazo decenal, que son posesión continua, posesión pacífica, posesión pública, anonymous domini. En la responsabilidad civil, el proceso de conocimiento alberga las demandas indemnizatorias de gran envergadura para que el juez estime la pretensión y el investigador y litigante deben acreditar de manera concurrente los cuatro elementos de la responsabilidad civil, que son responsabilidad, antijuricidad, daño, nexo causal y factor atribución. En cuanto al proceso abreviado, que es la vía intermedia de simplificación, eh, nos habla que la vía intermedia del proceso penal ordinario es una de las fases más cruciales del modelo acusatorio. Funciona como filtro sustancial y procesal, cuyo objetivo primordial es evitar el juicio oral innecesario, impidiendo que acusaciones sin fundamento técnico o probatorio sólido sometan a un ciudadano al banquillo de los acusados. Cuando hablamos de la vía intermedia de simplificación, nos referimos a la optimización de esta etapa para que actúe con celeridad, depurando el proceso de manera eficiente y derivándolo a salidas alternativas antes de que el Estado despliegue todo su aparato en el juicio oral. La etapa intermedia se ubica cronológicamente entre la conclusión de la investigación preparatoria y el auto de enjuiciamiento de su justificación dogmática y constitucional. Descansa tres principios fundamentales: el principio de control de la acusación, principio de economía procesal y eficiente, garantía de ius, pudendi y dignidad del imputado. En las causales de procedencia durante la vía intermedia, el debate se bifurca en dos solicitudes contrapuestas: el sobreimiento pedido por defensa planteado de oficio por el fiscal y la acusación planteada por el fiscal. Para que la vía intermedia opere como un mecanismo de simplificación material, el juzgador evalúa las siguientes causales de procedencia contempladas en la ley procesal, que las encontramos en el artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Civil, que habla del hecho objeto de la investigación no que no se realizó o puede atribuirles al imputado. El hecho imputado no es típico, en la acción penal se ha extinguido, no existe razonable la posibilidad de incorporar nuevos elementos para probar ni elementos de convicción suficientes. La simplificación probatoria procesal es una de las herramientas más potentes de la simplificación dentro de la vía intermedia. Es la procedencia de las conversiones probatorias, son acuerdos entre la Fiscalía y la defensa para dar por acreditados ciertos hechos que no son objetos de discusión real. Por ejemplo, la preexistencia de un bien en un hurto a la muerte de una persona mediante una necropsia.
El efecto simplificador al llegar al juicio oral de las partes no pierden tiempo interrogando a peritos o testigos sobre hechos evidentes. El juicio se vuelve más rápido concentrándose únicamente en el núcleo de la controversia, por ejemplo, si el imputado fue quien disparó o no. En el artículo 486 del Código Procesal Civil detalla los supuestos específicos que se deben considerar, que se deben encauzarse imperativamente a través de esta vía intermedia, que es el retracto, que es el derecho de subrogación legal, títulos pletorios, responsabilidad civil de los jueces, expropiación, terciarias y criterios de cuantía. En cuanto a los procesos, al proceso sumarísimo, la vía cognitiva de urgencia también, es el proceso, representa la respuesta de una tutela jurisdiccional de urgencia. En esta vía, la dilatación del tiempo judicial equivale a una denegación de justicia fáctica. Por ello, el proceso se despoja de toda formalidad dilatoria y estructura bajo el imperio conceptual del principio de concentración. La concentración implica que esa etapa del saneamiento procesal, la conciliación, la fijación de puntos controvertidos, la admisión de pruebas y la actuación de las mismas no se realiza en en actos diferidos separados por meses, sino se concentran en una única unidad de tiempo y acto, que es la audiencia única. En esta vía se restringe severamente a la reconvención. Está prohibida conforme al artículo 559, inciso 1 del Código Procesal Civil, y no se admiten excepciones sino al momento de contestar la demanda, resolviéndose todas aquellas en la propia audiencia. Para profundizar sobre el proceso de sumarísimo, es fundamental analizar cómo el Código Procesal Civil peruano traduce la tutela cognitiva de urgencia y el principio de concentración de reglas normativas. En cuanto al fundamento legal de la tutela cognitiva, la tutela de emergencia es el proceso sumarísimo en que es una simple aceleración de plazos y la manifestación del derecho a tutela jurisdiccional efectiva, articulada en el título 1 preliminar del Código Procesal Civil y el artículo 139, numeral 3 de la Constitución. Cuando el derecho sustantivo corre el riesgo de frustrarse por el paso del tiempo, el Estado está obligado a ofrecer vías idóneas, a diferencia de la tutela cautelar, que es provisional. La vía sumarísima ofrece una tutela definitiva en tiempo reducido. El ordenamiento selecciona las pretensiones, se reciben a través de la protección en los artículos 546 del Código Procesal Civil. ¿De qué refiere el artículo 546? Son las procedencias. Se tramitan en procesos sumarísimos los siguientes asuntos: alimentos, desalojos, interdictos, ofrecimiento de pago y consignación, ratificación de áreas solinderos, ofrecimiento de pago y consignación. Los que, los que no tienen una vía procedimental propia son de estimación patrimonial de fácil determinación o escasa cuantía, a los que la ley señale. El principio de concentración en este caso, recogido de forma general en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, ordena que las actuaciones procesales se realicen en el menor número de actos posibles. La audiencia única como eje central, que lo encontramos en el artículo 555, habla que a diferencia de los procesos de conocimiento de conocimiento o abreviados, donde existen la audiencia de saneamiento y la audiencia de pruebas de forma separada, aquí el artículo 555 funde todas las etapas en un solo bloque temporal. El diseño de la audiencia única es el proceso sumarísimo que exige una conexión proactiva por parte del magistrado y un dominio de litigación por las partes. Tras admitirse la demanda, el emplazado cuenta con el plazo perentorio de 5 días para contestar. Con la contestación o sin ella, el juez fija fecha inmediata de audiencia única, la cual se desarrolla de forma estrictamente secuencial: saneamiento, conciliación y pruebas. El juez inicia la audiencia resolviendo las excepciones, sanea el proceso, promueve la conciliación fija y los puntos controvertidos, determina las pruebas, se admiten y se actúa en ese mismo instante. En cuanto a los aspectos, inadmisibilidad de la reconvención, la encontramos en el artículo 559, inciso 1, nos habla de que la contrademanda del demandado multiplicaría los puntos controvertidos y los cuadernos procesales, destruyendo la urgencia.
Siendo de esto la tramitación conjunta y de excepciones y defensas previas, las encontramos en el artículo 552 y 553. En las vías ordinarias, las excepciones se pueden suspender o anular el proceso en cuadernos separados antes de discutir el fondo. El sumarísimo, el artículo 552, exige que se proponga exclusivamente a contestar la demanda. Se actúa y se resuelve la audiencia única en el artículo 553, evitando los tiempos muertos de las articulaciones incidentales. Y por último, los procesos no contenciosos. Perdón. Em, en cuanto a los desalojos, el análisis del cuarto pleno casatorio civil nos habla que el proceso de desalojo en el Perú sufrió una transformación doctrinaria sustancial a raíz de la publicación de la sentencia del cuarto pleno casatorio, casación número 2195-2011 Ucayali, de obligatorio conocimiento para el estudio del proceso sumarísimo. Este pleno unificó el concepto del poseedor precario bajo la óptica procesal, flexibilizando la rigidez del Código Civil. Establece el pleno que la condición del precario se configura en dos supuestos. Cuando el demandado ocupa un bien sin título alguno, dos, cuando el título que justifica la posesión ha fenecido, es decir, ha quedado sin efectos debido al vencimiento de plazo, resolución por incumplimiento y enajenación de bien, entre otros. El cuarto pleno casatorio sentó las siguientes reglas fundamentales para el trámite del desalojo sumarísimo, que son el vencimiento de contrato y la prohibición de rechazo por discusión de propiedad de nulidad. Y como punto 7, los procesos no contenciosos, la jurisdicción voluntaria. El proceso no contencioso se aparta de la clásica definición del proceso de un mecanismo de resolución de litigios, mientras que en los procesos de conocimiento abreviado y sumarísimos exigen un conflicto de intereses. En el proceso no contencioso es elemento caracterizado en la existencia de incertidumbre jurídica. En esta vía no existen demandantes ni demandados, como ya lo mencioné, sino un solicitante que acude al Estado para requerir se le otorgue validez formal, se le declare la existencia de un derecho o se autorice la realización de un acto jurídico que la ley prohíbe realizar de manera unilateral. No hay una contraparte que busque derrotar. En su base normativa, tiene el Código Procesal Civil, donde podemos encontrar regulado en el título 1 de la sección sexta procesos no contenciosos, específicamente a partir del artículo 749 en adelante. Y también contemplado en la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial y Asuntos No Contenciosos. Permite tramitar varios de estos procesos ante un notario para descongestionar los juzgados. En cuanto a los principios procesales aplicables, el principio de socialización em, del proceso, principio de imputación de oficio e intervención del Ministerio Público. Se regula y sus trámites recurrentes lo encontramos en el artículo 749 del Código Procesal Civil, que detalla un catálogo de asuntos que reciben este trámite simplificado orientados a la formalización de las relaciones de las familias y sucesiones, como son la sucesión intestal, rectificación de partidas, patrimonio familiar, inventario, administración de bienes, adopción, autorización para enajenar bien de bienes incapaces, declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta, patrimonio familiar, ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de testamento, sucesión intestada, rectificación de partidas, tramitación y ellas. Los requisitos los podemos encontrar, los requisitos de la solicitud están estipulados en el artículo 752. La audiencia de actuación y declaración judicial está en el 754, que nos habla de la concentración de actos. Se escuchan los argumentos que se actúan las pruebas y el juez emite resolución. En cuanto, en cuanto a
a la oralidad civil y las nuevas tendencias de litigación, el nuevo paradigma. En este caso, el sistema procesal civil en el Perú y en gran parte de la Latinoamérica está viviendo una de sus transformaciones más profundas a través de la oralidad civil. Este modelo deja atrás el viejo esquema puramente estructural, formalista y lento del Código Procesal Civil de 1993 para dar paso a un proceso dinámico basado en audiencias de inmediación y, por supuesto, en nuevas técnicas de litigación oral. Como es en el caso Magamen, la oralidad no es solo hablar en audiencia, es un cambio de funciones administrativas de las jurisdiccionales que se podría encontrar el juez se concentra en juzgar la audiencia como centro de gravedad. Las nuevas tendencias de liquidación es un nuevo escenario que exige que el abogado de hoy deje de ser un redactor de escritos y se convierta en una estratega de audiencias. Las tácticas que antes eran exclusivas para procesos penales ahora se adoptan como matices propios en el ámbito civil. En cuanto a la teoría del caso, ya no basta con citar artículos de memoria. El litigante civil debe construir una teoría del caso sólida desde la demanda o la contestación. Esta se compone de tres elementos estrictos: fáctico, jurídico y probatorio. De modo que el rediseño de los alegatos, el alegato de apertura y y el alegato de clausura. Y por último, como conclusión, considera de que el proceso civil peruano evoluciona de rituales escritos hacia un instrumento de protección de los derechos humanos. La oralidad civil es la transformación estructural más importante, premiando la síntesis y la buena fe procesal, y la tutela de emergencia garantizada, la paz social mediante mecanismos como el sumarísimo y la concentración de actos. Gracias.